Hola talentos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en este espacio en el que vamos a resolver algunas dudas o preguntas que tengan sobre Beca Presidente de la República, la beca integral que otorga el Estado peruano para estudios de maestrías o doctorados en las mejores universidades del mundo. En esta oportunidad nos encontramos con Hugo Díaz Calle. Hugo estudió una maestría en Construction Engineering and Management en la Universidad de Columbia. Hola Hugo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hugo, cuéntanos un poco cómo nació tu idea de querer estudiar un posgrado en el extranjero. Es decir, ¿siempre tuviste claro que querías estudiar un posgrado en el extranjero o de repente estabas buscando universidades aquí en el Perú? Desde muy pequeño siempre tuve claro que quería estudiar en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Siempre estuve muy enfocado a estudiar ingeniería civil y durante mi carrera profesional siempre sentí que necesitaba tener ese plus y sabía que ese plus me lo tenía que dar un país donde se había construido mucha infraestructura como Estados Unidos. Entonces decidí, en un momento de mi carrera decidí postular. El proceso tuve que hacer un plan para poder llegar a estudiar allá, ¿no? Para esto les comento que Hugo estudió Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica. Hugo, cuéntanos un poco sobre ese plan que hiciste para poder postular a la beca y también postular a la universidad o a las universidades que tenías ya mapeadas para estudiar tu posgrado. Claro, lo primero que se tiene que hacer es entrar a las páginas de todas las universidades, específicamente la página de las facultades. En mi caso, la Facultad de Ingeniería Civil de todas las universidades en las que yo estaba interesado. Después, en una tabla de Excel organicé todos los requisitos que se necesitaban para poder postular. Y iba haciendo un check de cada vez que cumplía con uno de los requisitos. La información uno tiene que leer todo, hasta el más mínimo detalle. Y aparte, en Google uno puede encontrar información de, por ejemplo, cómo hacer un Statement of Purpose o información relativa al GRE o al TOEFL. Hay mucha información que en las mismas páginas del TOEFL y el GRE uno puede encontrar ejercicios. Buscando en internet encontré mucha información que me ayudó. Quizás puedas comentarles un poco a los talentos que nos están mirando qué es el GRE y el TOEFL, ¿no? Que son exámenes importantes para poder postular a universidades, sobre todo que hablan el idioma inglés. El GRE es como un examen de admisión, pero es estandarizado. Es para todas las universidades de Estados Unidos. Uno no está compitiendo solo con las personas que postulan a Columbia, sino con todas las personas que dan ese examen. Las universidades eligen a las personas que ingresan y para elegirlas pueden usar también el GRE o el puntaje del GRE o el puntaje del TOEFL. Es como que una de las características que las universidades eligen para ver si te aceptan o no. También depende mucho de tu statement, depende mucho de las cartas de recomendación que tengas. Es un paquete al final. Todo el paquete de postulación lo evalúan en conjunto, no solamente es el GRE, pero el GRE es muy importante para ellos. Ya que estamos mencionando al TOEFL, cuéntanos un poco cómo fue el tema del idioma para ti. ¿Qué métodos utilizaste de repente para poder practicar el inglés, para poder estar listo para dar este examen? Particularmente para mí me cuesta un poco los idiomas. Como te comentaba previamente, yo soy bueno en matemáticas, por algo estudié línea en ingeniería, pero el idioma me cuesta un poco. Lo que hice fue hacer un plan a 2 años y comencé a estudiar inglés por 2 años, en los cuales primero llevé los cursos generales en idiomas católica, o sea, todos los niveles básico, intermedio y avanzado, y después llevé cursos del TOEFL y del GRE. Específicamente en el TOEFL yo escuchaba mucho radio en inglés, la BBC. Todos los días escuchaba la radio en inglés y también veía Friends.
Normalmente, cuando yo le conté a mis amigos en Estados Unidos que hacía eso, ellos también aprendieron de esa manera, viendo series en inglés. Y apuntaban las palabras que no entendían y las pronunciaban y veían en qué contexto se usaban. Y eso me ayudó bastante. Ok. Ya que tú estudiaste en Columbia University, cuéntanos, por ejemplo, cómo es el tema para poder conseguir la visa. De repente, a veces quienes están interesados en postular a beca presidente creen que al postular a la beca y ganarla van a poder conseguir, o bueno, la beca se va a poder encargar de hacer una serie de trámites, por ejemplo, el tema de la admisión a la universidad o la visa para entrar a Estados Unidos. ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Y de repente qué consejos al respecto les podrías dar a quienes estén interesados? A ver, tanto la postulación a la universidad como la visa dependen de uno mismo. Pronavec no tiene mucho que ver ahí. Primero como comenté previamente, uno tiene que saber cuáles son los requisitos que pide cada universidad y después postular, cuando uno ya tenga todo. Postula, más o menos las postulaciones comienzan en diciembre y los primeros días de enero. Y la respuesta te la dan en marzo. Entonces, ya teniendo la respuesta de la universidad, uno puede postular a Pronavec, ¿no? Y para el tema de la visa, en mi caso particular de mi convocatoria, fue un poco diferente. Yo me fui allá habiendo postulado y yo gané la beca un mes después de estar allá. Entonces, fue un caso bastante particular, ¿no? Es importante que todos sepan que cada convocatoria de beca presidente de la República tiene bases diferentes. Entonces, se les recomienda que siempre estén atentos a las redes sociales y a nuestra página web, que es www.pronavec.gov.pe. De repente, ¿puedes contarnos o contarle al público un poco qué medidas o qué tips tuviste para poder postular a beca presidente? Bueno, en realidad lo que hice fue imprimir todas las hojas para la postulación y fui resaltando todo lo que pedía Pronavec. Y uno por uno fui elaborando los archivos que pedían o buscando esa información. También yo mismo me evalué. Bueno, eso yo lo hice por mi parte, fue mi forma de postular. Yo mismo me evalué y vi cuánto puntaje más o menos iba a tener. Entonces, eso. Sí. Hugo, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de preparación para postular a beca presidente. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú decidiste estudiar un posgrado en el extranjero hasta que postulaste a beca presidente? Es un proceso largo. Yo venía siguiendo las bases de todas las convocatorias en años previos a la que yo postulé para poder adaptar mi perfil. Voy a dar un ejemplo. Uno de los artículos de las bases indica de que uno tiene que o llevar un diplomado enfocado en la maestría que uno quiere o publicar un libro o artículos también enfocados en esos temas. Como yo no lo tenía, yo llevé un diplomado enfocado en la gestión de la construcción. Entonces, yo con varios años de anticipación ya fui preparando mi perfil para poder ganar el concurso. Yo sé que las bases cambian, pero hay ciertos artículos que se mantienen. Entonces, me enfoqué en eso, ¿no? En fortalecerlos. Es importante que aquellos que estén interesados en postular a beca presidente siempre estén revisando la información que publicamos tanto en la web como en las redes sociales y estén al tanto de las convocatorias del concurso y puedan revisar las bases. Bueno, el tiempo que estuviste en Estados Unidos debe haber sido no solo provechoso para ti como profesional, sino también una experiencia de vida, ¿no? Conocer otra cultura, conocer nuevas personas. ¿Qué podrías resaltar tú de tu tiempo allá? Fue muy, muy interesante conocer otras culturas. Hice amigos de todas partes del mundo y cada uno tenía sus propias costumbres. Saliendo un poco fuera del plano de
educación. Por ejemplo, probé comida hindú, que es súper picante. Conocí muchos amigos hindúes, muchos amigos chinos. Mi mejor amigo fue una persona de Turquía. Los mismos americanos, varios de ellos eran mitad latinos, mitad americanos. Es increíble que cada uno tiene sus propias experiencias de vida, cada uno tiene sus propias, su propia cultura, como mencioné antes, y todo eso siento que me ha enriquecido. Para aquellos que nos están escuchando, de repente hay muchos chicos que se sienten un poco nerviosos pensando, bueno, me voy a alejar de mi familia, voy a dejar a mis amigos aquí, y es ir a otro país, conocer nuevas personas, conocer una nueva cultura que a veces puede ser chocante. ¿Qué les podrías recomendar a ellos o qué les podrías decir para que se animen a buscar aquellas universidades que de repente se ajustan a su perfil y también a postular a beca presidente? Al inicio es bastante duro, los primeros meses son bastante duros porque uno se aleja de su familia. Pero en mi caso hubo un grupo de estudiantes latinoamericanos en Colombia que nos reuníamos una vez al mes. Entonces era la primera semana que yo llegaba a Colombia y me llegó un correo de invitación para esa reunión. Y a partir de ahí comencé a hacer amigos en la universidad que me hicieron sentir un poco más en casa. Sí, al inicio es un poco difícil, pero uno poco a poco va conociendo gente, se va adaptando a las nuevas costumbres y se va sintiendo cada vez más en casa, ¿no? Cuento una experiencia de un amigo que él fue su cumpleaños al inicio de las clases, ¿no? Estaba lejos de su familia y se sentía un poco solo. Y sus amigos hindús, es un amigo hindú, llegaron y con una torta. Entonces es bonito que se comienzan a crear relaciones a pesar de que estás fuera de tu casa, fuera de casa, ¿no? Y con personas de otras culturas. Uh-huh. Es súper bonito, súper interesante. Y además supongo que también son relaciones que pueden servirte para crecer también profesionalmente, ¿no? Porque haces una red de contactos que te puede servir después. Correcto. Actualmente muchos de mis amigos de la universidad se encuentran trabajando en las mejores empresas de Nueva York. Entonces, no solamente, recomendaría que no solamente se enfoquen a estudiar, sino también a crear contactos y crear redes. ¿Sí? No sé si al momento ya de ir a Columbia University, ya ganas la beca, ¿qué dificultades o de repente qué temas se presentaron que tuviste que resolver en el momento y que de repente no tenías previsto, para que pueda servirle a quienes nos están escuchando, para que puedan tomar sus propias previsiones también al respecto? Específicamente en Nueva York, o sea, uno tiene que analizar a qué ciudad está yendo. Específicamente en Nueva York, el problema es el hospedaje, dónde quedarse. Es bien complicado conseguir un lugar donde quedarse. Es más, yo me fui sin tener un lugar donde me iba a quedar. Por suerte tenía una tía que vivía en New Jersey y ahí me quedé las 2 primeras semanas hasta que conseguí un lugar. Pero uno tiene que analizar en cada ciudad cuáles son los posibles problemas que pueda tener y tratar de solucionarlos antes de ir, porque no puede tomar el riesgo que yo tomé, por ejemplo. Es una experiencia que ya no volvería, un error que no volvería a cometer. Tendría que haber analizado mejor ese punto, ¿no? Beca Presidente de la República es una beca integral, entonces a quienes ganan el concurso se les otorga también una cierta cantidad para que puedan alojarse en el lugar en el que van a estudiar, en el país en el que van a estudiar. Pero siempre es importante tomar las precauciones que dices, porque, por ejemplo, el estipendio que da el Estado puede que se retrase de repente. No sé si eso pasó contigo. Claro, uno tiene que tomar las previsiones del caso también. Tratar de los primeros estipendios que recibe, no gastarlos, porque en enero se demoran un par de semanas en depositar el mes de enero. Entonces,
yo ya había ido con un pequeño colchón de mis ahorros del trabajo, que me permitieron aguantar esas 2 semanas. Pero a una persona que se va con el estipendio de Pronavec, la idea sería de que los primeros meses trate de ajustarse para poder ese mes de enero pasar tranquilo, ¿no? Entonces, ¿tú les recomendarías, por ejemplo, estoy interesado en postular a beca presidente, gano la beca, tener un guardadito para poder solventar mis gastos en el lugar en el que voy a estar hasta que pueda recibir el estipendio que dé el Estado o para poder resolver cualquier tipo de dificultad que se presente en el momento? Correcto, sí. Como comenté en mi caso, esa parte sí la planifiqué bien. Yo había conversado con amigos que habían antes, o mejor dicho, que habían ganado la beca antes. Tengo un amigo que estudió en Stanford y le comenté cómo es. Y me dijo, mira, el punto de los estipendios, ten mucho cuidado. Trata de llevar un guardadito porque en enero hay un pequeño desfase. Entonces, para que puedas estar tranquilo, lleva ese guardadito y ese guardadito lo usas en ese periodo. Y de ahí no ha habido ningún problema. Muchas gracias, Hugo, por tu presencia aquí, por todos los tips que nos has dado. Solamente recalcar que, como Hugo bien ha explicado, quienes estén interesados en postular a beca presidente deben tener muy en cuenta los tiempos sobre todo de admisión para las universidades que más les interesa, porque cada universidad se maneja con su propio cronograma y la admisión a esas universidades depende íntegramente del alumno o del becario. En el caso de Estados Unidos, los tiempos de admisión son entre septiembre y diciembre y enero más o menos, fue lo que, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta, el trámite de la visa, el idioma y una serie de exámenes que se deben dar. Y bueno, voy a pedirte que nos des un mensaje, que les des un mensaje a todos los talentos que nos están mirando, de repente una última recomendación que a ti te parezca súper importante dar. Bueno, como primer punto, les recomendaría que planifiquen. Uno gana este concurso con planificación, proyectándose a 2 o 3 años y construyendo un perfil para poder ganar esto, ¿no? No solamente para el concurso Beca Presidente, sino para entrar a Stanford o Berkeley o estas universidades que son top mundiales. Lo segundo que les recomendaría cuando ya ganen la beca es, y si estudian en una universidad de Estados Unidos, es hablen inglés. Así su acento sea muy marcado, láncense y hablen. De repente uno se puede sentir avergonzado. En realidad, en específico en Nueva York, hay personas de todas las partes del mundo y todas con acentos diferentes. Entonces, uno tiene que lanzarse y hablar. Y al hablar uno va a aprender. Así que no tengan miedo por ese lado, ¿no? Ya saben, talentos deben lanzarse y los invitamos para que sigan atentos a nuestras redes y a la página web que les repito es www.pronavec.gov.pe. Gracias.